Muy buenas noches, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta transmisión, quienes se han estado uniendo y quienes se están uniendo ahora mismo, bienvenidos. Es una bendición poder saludarles y estar aquí desde este lugar, saludándole, mandándole un fuerte abrazo y compartiendo la palabra de Dios. Vamos a ella, le voy a invitar a que abra su Biblia en Salmos 32. El Salmo 32 es el salmo que vamos a ver el día de hoy. Hasta el mes de marzo habíamos estado estudiando el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte. Estábamos ya bien arriba del monte y bueno, pues ocurrió todo esto y tuvimos que interrumpir la serie. Pero el próximo viernes, primeramente Dios, vamos a retomar la serie que teníamos y bueno, pues sea el Señor glorificado y exaltado. Hoy vamos a ver este Salmo 32 que se titula, le hemos puesto como título, La bendición del perdón. La bendición del perdón. Y en un momento más vamos a leer todo el Salmo completo, nos vamos a ir deteniendo versículo a versículo, pero antes, como introducción, quiero decirle que este es un Salmo masquil. A lo mejor ahí, si tú tienes la Reina Valera, va a aparecer Salmo masquil. ¿Y qué es lo que significa masquil? Masquil significa atento, significa inteligencia, inteligente. Esta misma palabra masquil la encontramos en los títulos de varios salmos, por ejemplo el Salmo 32, este que estamos viendo, pero también el Salmo 42, el Salmo 44, el Salmo 45 y muchos otros más. Usualmente estos salmos se conocen como cánticos instructivos, cánticos meditativos, así es como se consideran. Y es interesante y es muy bueno que podamos a través de la música comunicar algo. Y esto es algo que es un principio básico, que la música comunique algo, pero no solo que comunique algo, sino que comunique algo que edifique, que comunique algo que nos instruya, algo que nos enseñe. Y estos salmos masquil nos enseñan diferentes cosas, nos enseñan cosas que veremos el día de hoy. Este salmo instructivo se le atribuye a David y está vinculado con el salmo que vimos la semana pasada, que fue el Salmo 51, está vinculado al pecado de David con Betsabé. En el Salmo 51 vimos una descripción de la humillación del rey, el rey David ante Dios, un rey quien pecó, pero que hizo un lado su corona, hizo un lado toda su gloria para humillarse delante de Dios, se humilló. Y en ese Salmo 32 es como si fuera la segunda parte. En ese Salmo 32 es como si viéramos la descripción de esa experiencia de David recibiendo el perdón de Dios, recibiendo esa bendición del perdón de Dios. Recibir el perdón de Dios, mis hermanos, trae consigo el gozo. Y esa experiencia es para que la podamos compartir. Esa experiencia de haber recibido la bendición del perdón de Dios es para que podamos enseñar a otros, instruir a otros. Con eso fue con lo que David se comprometió en el Salmo 51. Vamos solamente a ver los versículos 12 y 13 del Salmo 51, que ya lo estudiamos pues con bastante profundidad el viernes pasado. Dice Salmo 51, versículos 12 al 13. David, pidiéndole al Señor, humillado delante de Dios, le decía: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 13, entonces, una vez recibido el gozo de la salvación que viene tras recibir el perdón de Dios, entonces enseñaré, masquil, a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque podemos acercarnos a tu palabra y podemos confiar en que tu palabra tiene tanto y tanto para enseñarnos a nuestras vidas. Tu palabra es viva, es eficaz, es cortante, penetra, Señor, penetra hasta lo profundo. Hoy queremos pararnos frente a esta espada que es tu palabra y permitir que ella penetre en nuestras vidas. No solo contemplarla, no solo acercarnos, sino dejar que ella penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder así ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Pues esa es tu voluntad, que seamos cada vez más parecidos a ti. Háblanos en este salmo instructivo, en este salmo que es para que meditemos. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí vamos a leer versículo 1 del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a detenernos, como siempre, versículo a versículo, pero antes de hacerlo, quiero traer a nuestra atención
algo que ha sido muy popular los últimos 20, 30 años, y si no es que más, y es el conocido evangelio de la prosperidad. Quizás tú vienes de una iglesia en donde el evangelio de la prosperidad era lo que se predicaba domingo a domingo, invitados, el mismo pastor de la iglesia, y yo creo que todos de alguna manera fuimos golpeados y fuimos impactados por este evangelio de la prosperidad, el cual consiste en traducir bendiciones por cosas materiales. Y mis hermanos, no queremos hacer a un lado la realidad de que cada vez que nosotros recibimos algo material, debe ser visto como una bendición. Eso no cabe la menor duda. Pero no se limita únicamente a lo material, lo que tiene que ver con bendiciones. Bendición dentro de la palabra de Dios es algo que va mucho más allá. Y esta palabra que nosotros vemos en el Salmo 32, en el versículo 1 y versículo 2, si lo observas, es la palabra bienaventurado. Versículo 2 dice bienaventurado. Esa palabra es la palabra ashre en hebreo. Y el término nos comunica básicamente felicidad, nos comunica básicamente prosperidad. Por eso hablé un poquito acerca del evangelio de la prosperidad. Pero esta palabra ashre nos comunica eso, felicidad, prosperidad, que experimentan los que son favorecidos, los que son bendecidos por alguien superior. Eso es la palabra ashre, bienaventurado. Y ser bienaventurado, mis hermanos, ante Dios puede que no siempre tenga relación con situaciones sociales. A menudo nosotros limitamos únicamente la bendición como una situación social favorable para nosotros. Subí de estatus social, estoy bendecido. Y así es como los hebreos piensan y pensaban en ese tiempo. Aquella persona quien tenía una clase social alta era una persona bendecida. Pero no siempre tiene relación con eso. No siempre bienaventuranza o prosperidad se relaciona también con una situación personal favorable. Alguien quien tiene muchos amigos, quien es querido, quien es apreciado. Pero hoy en día se considera eso como algo necesario para hablar de bendición. Sin embargo, no se limita únicamente a eso. Cada uno, mis hermanos, puede tener su propia opinión sobre lo que trae felicidad al hombre. Algunos piensan que la educación va a traerle prosperidad, va a traerle bienestar al hombre. Otros piensan que las cosas materiales, la fama, etcétera, va a traerle plenitud y felicidad al hombre. Pero según el rey David, apegándonos a este Salmo 32, quien está inspirado por Dios y está hablando inspirado por Dios, según él vemos aquí quién es bendecido y quién es feliz. Dice primeramente, bienaventurado, feliz, próspero, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Es próspero y bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Mis hermanos, esta palabra perdón que nosotros vemos aquí es la acción de liberar a alguien de una obligación obtenida por una ofensa. Alguien quien ofende a alguien está obligado a pedirle perdón, está en deuda con esa persona, pero esa palabra perdón es liberar a alguien de esa obligación. Es bienaventurado aquel quien su pecado es cubierto. Y mis hermanos, nuestro pecado ha sido más que cubierto, ha sido borrado. ¿Por qué? Porque los animales en los sacrificios cubrían únicamente el pecado y era de manera temporal, pero Cristo ha borrado nuestro pecado, no lo ha cubierto, sino que lo ha borrado. Es bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y es que, mis hermanos, nosotros podemos decir que el Padre nos ha justificado por medio de Cristo. Dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos declarados sin culpa delante del Señor. Es bienaventurado, es próspero aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Y esta no es una referencia a la perfección. Nadie, mis hermanos, puede decir que es perfecto. Nadie puede decir que no ofende, nadie puede decir que no falla, nadie puede decir que no peca, pero sí podemos decir que somos perdonados. No soy perfecto, soy perdonado. Y aquí vemos a David usando tres diferentes definiciones de pecado, pero quiero resaltar que David está refiriéndose a su propio pecado.
para ver el perdón como una bendición más grande, la bendición más grande que podamos nosotros tener, más que cualquier cosa material, se tiene que ver primeramente el pecado como algo grave. Y otra vez repito, nuestro propio pecado, porque es fácil ver los pecados de otros, señalarlos y decir, ese es un pecado terrible y tal. Pero cuando se trata de nuestro propio pecado, tendemos a bajar un poquito el estándar. Puede ser el mismo pecado visto en otra persona y visto en la nuestra es menos gravoso de como lo es en la otra persona. Pero recuerda, David está hablando de su propio pecado, y estas son algunas de las definiciones que David trae en este salmo. Primeramente usa la palabra transgresión, velo ahí en el texto. Esa palabra transgresión es la palabra peshá en el hebreo. Indica rebelión contra un superior. Eso es pecado, eso es transgresión, es rebelión contra un superior. E implica también una violación de los derechos ajenos. Y esto es exactamente lo que David hizo, ¿que no? David violó los derechos de Urías tomando a su mujer. David violó los derechos de Betsabé al utilizar su posición como rey para seducirla y para tener relaciones con ella. Peshá y transgresión expresa también la rotura de un pacto o la violación de un contrato individual, de un contrato colectivo. Y es que esto fue lo que hizo David. David debía de estar en la guerra, porque era el tiempo, dice en Samuel, en este libro de Samuel, cuando narra esta historia, dice que era el tiempo en el que los reyes iban a la guerra. Y David violó su contrato, por decirlo así, violó su responsabilidad como rey, y en vez de ir a la guerra, así como los otros reyes, él se quedó a disfrutar de unos días de descanso, de unos días de vacaciones, por decirlo así. Pero también dice la palabra pecado, y esa palabra pecado es la palabra jatá, es la palabra culpa, es omisión contraria a la ley, y eso es diferente, es omitir. Transgredir era rebelarse. Y jatá, pecado, es omisión. El matiz de este vocablo, mis hermanos, es perder el camino o no dar en el blanco. ¿Qué es lo que pasa si tú vas manejando por la calle y omites un semáforo en rojo? Pues, ¿qué dices? Pues todos los hice en verde, pero este en rojo lo voy a omitir. ¿Qué ocurre? Bueno, las consecuencias pueden ser desastrosas. Esta palabra viene de la raíz jatá, que es errar. Y mis hermanos, David omitió sus responsabilidades como rey para abrazar el ocio. También vemos la palabra iniquidad, que es la palabra awá. Significa torcer, es desviarse del camino, es pervertir algo, e indica una acción voluntariamente contraria a la norma recta. David, mis hermanos, voluntariamente se desvió del camino de dirigir al pueblo, del camino de gobernar al pueblo con Dios primeramente al frente. Se desvió de ese camino para darse placer a sí mismo, en contra de toda rectitud. David, mis hermanos, ya había sido implacable. Esta palabra implacable es alguien quien no perdona, alguien quien no lo piensa y es así muy agudo en sus juicios. Y había sido implacable él cuando el profeta Natán vino a confrontarlo, y no lo confrontó directamente, lo vimos la semana pasada, sino que le habló por medio de una parábola, un hombre ficticio quien había tomado el único animalito que tenía un hombre muy pobre, teniendo él muchas cosas. Y David fue implacable al juzgar a ese hombre ficticio. Después de haberse humillado, David entendió que hay que ser duros con nuestro propio pecado. Por eso David decía, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Ya David había aprendido, y por eso desde esa experiencia que él aprendió al ser implacable con el pecado de otros y haber visto que eso no le llevaba a ningún lado, sino que cuando él reconoció su propio pecado fue cuando recibió el perdón de Dios. Ahora él nos enseña esto, nos enseña que hay que ser duros, sí, que hay que ser implacables, sí, pero con nuestro propio pecado. Dicho en palabras de Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para entonces sacar la paja del ojo de tu hermano. Y eso nos mantiene ocupados por mucho tiempo. David asocia todo esto con felicidad. David asocia todo esto con bendición, con prosperidad, con ser liberado de esa culpa, ser restaurado por Dios. Eso es lo que David asocia con prosperidad. Te fijas que ya no tiene nada que ver con solamente cosas materiales o aumentar nuestra clase social, subir de clase social. Vamos a ver el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y aquí empezamos a ver David enseñándonos la experiencia del perdón.
pero antes de recibir el perdón. Es lo opuesto a la felicidad, lo opuesto a la prosperidad, lo opuesto a la bendición. Es ausencia de gozo. Lo que experimentó mientras que ocultó fue esa pérdida de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos pecado que no hemos confesado, que no queremos reconocer, la comunión con Dios no puede ser favorable, no puede ser buena. No estamos hablando, mis hermanos, de pérdida de salvación, lo vimos la semana pasada, sino estamos hablando de pérdida de la comunión con Dios. Y esto, mis hermanos, es un principio básico. Dios es santo, 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 y no cohabita en donde está el pecado. Salmos 5, 4, Salmos capítulo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. No, porque Dios es santo. El malo no habitará junto a ti. Y este habitar nos habla de tener comunión, nos habla de estar en esa íntima comunión, en esa intimidad. Pero el malo, aquel quien habita en la maldad, no puede habitar junto al Señor. Y es que callarse el pecado y no confesarlo delante de Dios impide esa comunión con Dios. Juan 9:31, hablando Jesús, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y tú dices, ¿cómo? Sí, momento. Dijimos que todos somos pecadores, pero aquí se está refiriendo a aquellos quienes no han confesado su pecado, a aquellos quienes han decidido y han determinado vivir en el pecado. Dios no los oye, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y tengo Salmos 7:11, no va a aparecer ahí, pero aquí lo tengo. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cómo alguien quien habita en el pecado, está practicando el pecado y no quiere confesarlo y tiene oculto su pecado, tal y como lo hizo David, pretende acercarse a Dios y decirle, Señor, te pido que me des esto? Señor, te pido que me guíes para esta decisión. Señor, te pido que me ayudes con esto. No va a ocurrir, y creo que la evidencia bíblica es abundante. Dios no oye a los pecadores, pero alguno que es temeroso de Dios, aquel quien hace su voluntad, Dios oye a esa persona, y debemos preguntarnos esto, ¿no? A estas alturas del mensaje. David compara esta experiencia, la experiencia de estar callado, de tener oculto su pecado, de pensar que el tiempo iba a resolver el asunto y que él ya tenía todo el crimen perfecto. Compara esta experiencia con dolor de huesos. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y más adelante habla de sequedades de verano. Pero hablando de este dolor o envejecimiento de los huesos, hay una enfermedad hoy que se llama esclerosis, ¿no? Que vemos cómo los huesos empiezan a endurecerse y empiezan a fallar. Bueno, David habla de eso. David había tapado su pecado, había escondido su pecado ante los demás, pero no ante Dios, y esto le traía una experiencia de dolor de huesos. ¿Qué se puede hacer, mis hermanos, cuando estamos en dolor? ¿Alguna vez te has lastimado una pierna, la espalda o algo? ¿Verdad que no somos productivos? No podemos trabajar. Más bien somos una carga para quienes están a nuestro alrededor. Además, cuando estamos en dolor, cuando tenemos dolor de huesos y estamos en dolor, cualquier tipo de dolor, nos estamos constantemente quejando. Ay, es queja tras queja tras queja. No estás bien, estás alterado. Y así se vuelve alguien quien no confiesa su pecado. Además de ser implacable con el pecado de otros, es alguien quien todo el tiempo se está quejando. Se queja de todo, nada le satisface. Y yo creo que estás de acuerdo conmigo. No es nada divertido o disfrutable estar con una persona quien siempre se está quejando. Y es bueno, primeramente, empezar por nosotros mismos. ¿Soy alguien quien siempre se está quejando? Es probable que si siempre me estoy quejando es porque tenga pecado oculto, pecado que no he confesado delante de Dios. Si no estoy siendo productivo, si soy una carga para otros, y hablando espiritualmente, hay que pensar y evaluar si no es que tenemos pecado que no hemos confesado delante de Dios, pecado oculto. No se disfruta, como dije, estar con una persona así como tampoco se disfruta de un pasto todo seco, ¿verdad? O de una flor que ya está marchita, o lo que podría decir David, sequedades de verano. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano.
Cuando ocultamos el pecado, así como lo hizo David, recuerda, está enseñando a los transgresores los caminos y su experiencia mientras que ocultó su pecado. Cuando hacemos esto, igual que David, Dios se vale de diferentes cosas para llamar nuestra atención. Dios se vale de diferentes cosas para llamar nuestra atención cuando tenemos pecado oculto. Y mis hermanos, no quiero generalizar, pero hay veces que la enfermedad que Dios permite que llegue a nuestras vidas puede ser una llamada de atención de parte de Dios para que podamos revisar, escudriñar nuestros caminos y ver si no tenemos pecado oculto que no hemos confesado delante de Dios. Pueden ser otras situaciones adversas, la pérdida de un trabajo, la pérdida, no sé, de algún tipo de algún familiar, qué sé yo, situaciones de las cuales Dios se vale, en las cuales está llamando nuestra atención. Estoy seguro que David, en este tiempo, y ese dolor de huesos, esa sequedad de su verdor, pues era algo que Dios estaba usando para atraer su atención. Hay veces que el Espíritu Santo nos redarguye por medio de alguna predicación que escuchamos. Estás escuchando alguna predicación y Dios te redarguye, pero en nuestro interior como que decimos, no, por ahí ni le muevo, por ahí ni le rasco, mejor le sigo por donde voy. ¿Sabes qué? Es la misericordia de Dios y debemos de abrir nuestros oídos a esas enseñanzas, por ejemplo, que están hablando en nuestra vida. No debemos de pensar que esas enseñanzas que escuchamos o esa situación que está pasando en nuestra vida es algo que viene del diablo, porque a menudo se hace eso, ¿no? ¿Alguna enfermedad? No, es el diablo. No, mi hermano, si estás en pecado, no es el diablo, es Dios quien está tratando de atraer tu atención. Esta situación, perdí el trabajo, es el diablo y vamos a reprender espíritu de desempleo. No, es Dios que está llamando tu atención para que puedas dejar de callar ese pecado oculto. Es Dios quien está agravando su mano sobre nosotros. Es lo que dice David. Se agravó sobre mí tu mano. Y Dios tiene la mano pesada. Dios pone su mano sobre nosotros cuando tenemos oculto nuestro pecado. ¿Para qué? Para que se lo confesemos. Y a pesar de que David no estaba experimentando la comunión con Dios, y esto le producía como consecuencia sequedad, le producía como consecuencia dolor, él se cayó su pecado por un año. Un año David mantuvo en secreto su pecado y en ese año él pudo ver el deterioro, él pudo ver que era implacable con el pecado de otros, él pudo ver que se quejaba, que no fluía la comunión con Dios, que sus oraciones no eran escuchadas, pero decidió mantener su pecado en lo oculto. Sin embargo, mis hermanos, y no estoy juzgando a David así, recuerda, estamos viendo nosotros mismos, pero él nos está enseñando su experiencia. Sin embargo, Dios fue bueno con él. Dios fue bueno con él. Y tú dirás, ¿cómo? Si ya su mano estaba grabada sobre él. Dios mandó a su profeta para que lo confrontara. Dios mandó a Natán para que confrontara a David. Y él está escribiendo de forma poética su experiencia. Veamos en el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Esto, mis hermanos, lo leemos poéticamente, pero en realidad ocurrió así. Después de que Natán le dijera esta parábola del hombre quien tenía mucho ganado y le quitó su única corderita a este otro hombre, David, como dijimos, emitió un juicio de muerte sobre ese hombre ficticio. Después Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Y se quedó David así, ¿no? Entonces el profeta le reveló a David todo lo que había estado ocultando por un año. Pero David, mis hermanos, no esperó más y le declaró a Natán su pecado. Y Samuel lo narró en su segundo libro, capítulo 12, versículo 13, mientras que él narra esta historia. Veámoslo ahí en 2 de Samuel 12, 13. 2 de Samuel 12, 13. Entonces dijo David a Natán, después de la parábola, y tú eres ese hombre, pequé contra Jehová. Allí David confiesa su pecado. Y es que, mis hermanos, yo tengo algo para decirte. Si tú tienes pecado oculto, tú podrías decir, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? No hay peor que podría pasar, hay mejor que podría pasar, porque cuando confesamos nuestro pecado, como dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, se acaba el mundo. No, si confesamos nuestros pecados, nos destruimos, reventamos. No, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no hay peor que pueda pasar. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es justo, es fiel y perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad.
Esta palabra confesar, que leemos aquí en 1 de Juan 1:9, es la palabra homologueo y significa estar de acuerdo, significa llegar a la misma conclusión. Es bueno que en nuestras relaciones interpersonales confesemos, dice la palabra que nos confesemos unos con otros, que lleguemos a acuerdos, que lleguemos a las mismas conclusiones. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Con la palabra. Quizás tú piensas de una forma, yo pienso de otra forma, pero es la palabra la que nos va a traer esa paz, que es lo que va a traer a nosotros que podamos llegar a la misma conclusión. Es hacer mi opinión a un lado, estar dispuesto a hacer tu opinión a un lado, poner lo que dice la palabra, y eso es confesar, eso es estar de acuerdo. Confesar, mis hermanos, no es decir, hice esto, sí lo hice, pero no estuvo mal. Al fin que todos lo hacen. Hice esto, pero bueno, fue culpa de aquel, fue culpa de esta situación, fue culpa de esto otro. No, eso no es llegar a un acuerdo. Cuando Dios nos dice, así como Natán le dice a David, le dice, esto es lo que hiciste. David no actuó como Saúl, y le dijo, no, es que aquel, no, es que el otro, no, es que esto, aquello, no. Confesar es poner nuestras acciones frente a la palabra y sin excusas reconocer que nuestras acciones ofenden a Dios. Si no llegamos a la misma conclusión que Dios en cuanto al pecado, mis hermanos, no vamos a recibir perdón. Eso es de lo que estamos hablando. Confesar, dije entre los hombres, pero entre Dios, pues es traer nuestras acciones delante de Dios, delante de su palabra, y sin excusarnos decir, Señor, pequé, tal y como lo hizo David. Esto fue lo que ocurrió cuando confesó su pecado, cuando él confesó su pecado, el versículo 5, la segunda parte. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesé mi pecado, dice David, y tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Y aparece la palabra Selah. También Samuel describe en la segunda parte de 2 de Samuel 12:13, después de que David dijo, pequé contra Jehová, Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y esa palabra Selah que aparece ahí es un descanso en la música, es un puente musical, el cual sirve para meditar, y es bueno que cuando nosotros estamos alabando, adorando a Dios, podamos tener en estos espacios musicales tiempos de meditación. Yo sé que es difícil ahora que estás en tu casa, quizás que estás ahí en la sala de tu casa, distraerte, que el café, que esto y que aquello y que el agua y etcétera, y es fácil distraerse, pero mi hermano, hay que tratar de enfocarnos y en estos puentes musicales que podamos nosotros meditar en lo que estamos cantando, pero meditar también en el perdón, en la misericordia de Dios, meditar si es que tenemos pecado oculto, confesarlo también delante de Dios. Versículo 6, por esto, por el perdón recibido, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Estamos hablando de aquí ahora de otra palabra, que es la palabra oración. Y es que aunque la comunión con Dios se corta a causa del pecado no confesado, hay una puerta, una única puerta que siempre está abierta para aquel quien ha ocultado su pecado. Y esa puerta se llama confesión de pecado. Esa oración de confesión, esa oración solicitándole perdón a Dios, Dios la oye. Lo vimos la semana pasada, que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Esa puerta siempre está abierta, pero solo para el contrito, solo para el que se humilla, solo para aquel quien clama por el perdón de Dios. Así que podemos acercarnos a Él confiadamente, acercarnos para Él o con Él para pedirle perdón por nuestros pecados. Por eso decía que cuando tenemos pecado oculto y le pedimos perdón a Dios, Dios cierra esas puertas, pero mantiene esta puerta abierta, que es la puerta del perdón. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hagámoslo confiadamente, esa puerta está abierta. Acerquémonos para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero, leíamos ahí en el versículo 6, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. No debemos de dejar esto para después. No debemos de decir, la puerta está abierta, sí, claro, bueno, después me arrepiento. Voy a dejar que pase otro año.
voy a dejar que pasen otros 6 meses. Cuando nos volvamos a congregar, ¿verdad? Cuando se acabe lo del coronavirus. No lo dejemos para después. Porque habrá un momento cuando Dios ya no pueda ser hallado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sí, lo dice la palabra. Habrá un tiempo en el cual Dios ya no podrá ser hallado. ¿Cuándo es ese tiempo? Cuando el corazón se endurece. A causa de ocultar el pecado, el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, ya no podamos hallar a Dios. Simón el Mago, aquel hombre en el libro de los Hechos, quien había pensado que todo este asunto de imponer las manos y que la gente recibiera el Espíritu Santo era un negocio, el apóstol Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, y veo que en hiel de amargura estás, y yo oro para que Dios te conceda el arrepentimiento. Esto era porque este hombre había simpatizado de alguna manera con la iglesia, había visto los milagros, se había bautizado incluso, pero al no confesar su pecado, su corazón se endurecía y se endurecía y se endurecía, a tal grado que llegó a ver todo esto, como decía, como una fuente de ganancia deshonesta. ¿Y qué ocurre? Pues ahora ya no podía hallar a Dios. Vemos acerca de Esaú también, quien con lágrimas también intentaba, pero ya era demasiado tarde, su corazón estaba endurecido. Cuando muere una persona ya no hay oportunidad. Por eso decía: no lo dejes para después, porque habrá un tiempo cuando ya el Señor no podrá ser hallado. ¿Cuándo? Cuando tu vida se acabe. No sabemos si saliendo de aquí podemos morir. No sabemos si en 2, 3 días nos enfermamos y morimos y no hubo tiempo para buscar a Dios y confesarle nuestro pecado. Busquémosle mientras que Él pueda ser hallado, porque cuando Cristo vuelva ya no habrá oportunidad. Ya no habrá oportunidad de confesar el pecado. Continuamos leyendo: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y aquí cuando leemos esto, inundación de muchas aguas, ¿qué viene a tu mente? Es inevitable que no venga a nuestra mente aquella inundación en el libro de Génesis, cuando toda la tierra se inundó y solo unos cuantos se salvaron. El refugio seguro en las aguas de la muerte, mis hermanos, es saberse perdonado por Dios. Con esas aguas que Dios trajo destrucción a la maldad de los hombres, hubo algunos cuantos, Noé y su familia, quienes pudieron ser guardados, quienes se refugiaron en el arca de Dios. No hay juicio de condenación para aquellos quienes gozamos de la bendición del perdón. El diluvio nos habla de juicio, pero no es juzgado para condenación aquel quien ha recibido el perdón de Dios, quien ha confesado su pecado. Romanos 8:33, pregunta el apóstol Pablo a los romanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando nosotros mismos nos justificamos, vienen las aguas y ahí quedamos. Pero cuando Dios es el que nos justifica, no hay nadie quien pueda acusarnos. Continúa el salmista, continúa David diciendo: con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. Y continúa diciendo otra vez Selah, que es meditar. Medita un momento. Estoy yendo un poquito más despacio para que podamos meditar en lo que estamos escuchando. Meditemos en la libertad del perdón. El Señor ha cambiado nuestro lamento en baile. Ha cambiado nuestras cadenas en libertad. Y es que el pecado oculto trae a nuestras vidas lamento. Lo que se ve afectado en aquel quien tiene pecado oculto, que no ha confesado, que trata de justificarse a sí mismo, es que su alabanza empieza a menguar. Hay veces que cuando uno se reúne, ¿no?, ves a personas, desde acá arriba es inevitable, pero ves a personas quienes está la adoración y están así, ¿no?, como que nomás no. Otras personas están con cara de que a qué hora se acaba esto, ¿no? Y estoy hablando de cristianos, creyentes. Obviamente hay visitas quienes no son incrédulos y pues obviamente les parece súper aburrido todo esto, ¿no? Dicen: ¿a qué hora se arma el baile? Aquí eso está muy agüitado, ¿no? Pero estoy hablando de creyentes quienes en temporadas se veía el verdor y estaban con sus manos levantadas, alabando al Señor con libertad. Había verdor, pero de pronto empiezan a secarse,
De pronto su alabanza comienza a menguar, sus manos ya no se levantan, están deteniendo la silla, están así, están indispuestos para alabar al Señor. Dices, ¿qué pasó? Bueno, esta puede ser la respuesta, porque el pecado oculto trae a nuestras vidas lamento, y lamento es lo opuesto a alabanza. Alabanza es exaltación, es hablar bien de Dios. Sin embargo, el perdón trae a nuestras vidas esa libertad que se expresa en cánticos. Esto, mis hermanos, el cantar no quiere decir que todo sea perfecto. Y quiero nuevamente traer a nuestra atención algo que está en el libro de los Hechos. En Hechos 16 tú debes de recordar cómo Pablo y Silas estaban cantando alabanzas, pero no estaban un domingo en la iglesia, no estaban viendo una transmisión ahí bien cómodos en la sala de su casa alabando a Dios. Estaban en la prisión, estaban encadenados y ellos cantaban a Dios. Así que aunque estaban presos, en el espíritu eran libres. No importa la circunstancia que estemos viviendo, si hemos experimentado el perdón de Dios, si hemos confesado nuestro pecado y meditamos en él, podemos con libertad alabar a Dios. Y los presos, quienes estaban alrededor de Pablo y Silas, oían lo que ellos cantaban. Versículo 8, y aquí viene una advertencia para nosotros, por medio de David, quien habla en carne propia lo que él vivió. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué maravilloso, ¿no? Está hablando David de parte de Dios. Qué maravilloso es que el Señor nos diga, sobre ti fijaré mis ojos. Es bonito, ¿verdad? Pero ¿qué dice antes? Te haré entender. O sea, es que eso nos está diciendo que no estás entendiendo. O sea, no estás entendiendo, no estás captando, pero yo te voy a hacer entender. Se nota que el camino por el que andas es el de tu propia opinión. Es uno que no es mi camino, pero yo te voy a enseñar el camino que debes andar. Y esto nos habla de que Él está fijando sus ojos sobre nosotros. David, con su experiencia, nos enseña cómo Dios lo hizo entender a él. Y lo hizo entender de una forma dolorosa. Sin embargo, después de esa experiencia dolorosa, aprendió a fijar sus ojos en Dios. Dios tenía sus ojos sobre él, pero ahora él aprendió a fijar sus ojos en Dios. Escucha cómo el Señor lo hizo entender, y David nos está exhortando. No seáis como el caballo o como el mulo. ¿Cómo? Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mis hermanos, todos hemos leído en Hebreos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Sin embargo, cuando hay pecado oculto en nuestra vida, no nos acercamos. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos da este jalón. David tuvo que ser sujetado con cabestro y con freno. ¿Quién fue ese cabestro y quién fue ese freno? Hablando alegóricamente, el profeta Natán. Natán era el cabestro de Dios para que David pudiera entender, para que David se pudiera acercar a Dios, porque si Natán hubiera venido a la vida de David, David no hubiera escrito el Salmo 51. No habría habido un crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Crea en mí, Señor, el corazón contrito y humillado. Tuvo que venir Natán para darle ese jalón a David y que David se acercara a Dios. Yo no soy experto en este asunto de los caballos, de los mulos, de los frenos. Yo creo que en mi vida me he subido a un caballo, a lo mejor una vez, pero yo no recuerdo. Pero lo que nos transmite este cabestro y este freno, la idea que nos transmite es que estos instrumentos causan dolor en el animal. El animal es salvaje, sea el caballo o sea el mulo, no saben ellos. Ellos no saben para dónde ir, ellos se van para todos lados, pero este cabestro y este freno les produce un dolor que atrae su atención y ahora sí van hacia donde el jinete los va guiando para que vayan. Este dolor que producen el cabestro y el freno sobre el caballo o sobre el mulo no llevan el fin de destruir al animal. No le están perforando con una espada o no le están cortando una pierna. No. Es un dolor limitado para que puedan entender. No lleva el fin de destruir al animal, sino de guiar al animal hacia donde el jinete desea ir. Y Saúl,
a comparación con David, fue una bestia. Estoy usando la misma analogía del Salmo. Fue una bestia, ¿por qué? Porque no confesó su pecado. Y aún así buscaba honra. O sea, él dijo, sí pequé, pero hónrame. Sí pequé, pero sal conmigo. Sin confesar su pecado, así como lo hizo David, buscaba honra. Y esto nos habla de un entendimiento terrible, ¿no? Pero David no fue como Saúl. David reconoció su pecado y aceptó humildemente la disciplina, aceptó humildemente las consecuencias de su pecado. ¿Cómo disciplinó Dios a David? Vamos a verlo en 2 Samuel capítulo 12, versículo 14. Natán fue el cabestro que Dios usó, pero hubo consecuencias del pecado en David. Eso fue lo que el profeta le dijo, 2 Samuel 12, 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Por qué? Porque una vez que el esposo de Betsabé había muerto, ahora sí David dijo, bueno, pues yo voy a ser bien buena onda y voy a tomar a Betsabé por esposa y pues voy a hacerme cargo de ese hijo. Y David no solo ocultaba su pecado, sino que también se hacía ver como que era bien bueno, ¿no? Era bien, pues, bien caritativo con este hijo huérfano. Wow, qué tremendo David, ¿no? Y es que a veces el pecado nos lleva a actuar de esa forma. La dureza nos lleva a actuar de esa forma. A no solo tapar nuestro pecado, sino a hacerlo ver como algo piadoso y como algo delante de las personas, algo que es muy sorpresivo, ¿no? Muy impresionante, quiero decir. El reino no le fue quitado a David, así como a Saúl, pero sí fue disciplinado y él humildemente aceptó esta disciplina y las consecuencias que vendrían también. Dice 2 Samuel 12, 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué te parecen estas consecuencias? Y esto ocurrió tal y como lo profetizó Natán. El hijo de David, Amnón, violó a su media hermana. Qué terrible dolor, ¿no? Su hijo Absalón se rebeló contra David más adelante. David no pudo volverse a levantar, ya no fue lo mismo que antes, pero había sido perdonado por Dios. Imagínate el hijo de David, Absalón, rebelándose, parándose a la puerta de la ciudad y tratando de ganarse a la gente y diciéndole, ¿y qué situación tienes? No, pues tengo esto. No, ni vayas con el rey porque no te va a oír. No, mira, yo sí te entiendo. Es más, yo soy de aquí, de este mismo pueblo. Yo me identifico contigo. Y empezó a rebelarse delante de su padre. Qué terrible dolor, ¿no? Pero Dios no deja eso sin castigo. Es decir, aunque esto era parte de la disciplina que Dios tenía para con David, Dios no justificó la rebelión de Absalón. ¿Qué ocurrió con Absalón? Fue muerto por Joab, uno de los mejores guerreros de David. También el hijo de David, llamado Adonías, se rebeló, ya muerto David, y también murió. Qué terrible consecuencia de sus pecados, ¿no crees? Esto es un cuadro terrible. Y es lo que dice el versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío. Déjame te explico esta diferencia un poquito aquí. Vamos a ver qué es lo que significa esa palabra impío. Impío es la palabra rasha y denota esa categoría de personas quienes, habiendo cometido males, viven pecando todavía. Pero no solo eso, sino que están resueltos a seguir pecando. Dice, no, yo sé que estoy mal, pero le sigo por aquí, por esto y por esto y por esto, y no me importa lo que me digan, yo voy a seguir por aquí. Eso es ser un impío. Los dolores de quienes cometen pecado y no lo confiesan son terribles. Esto lo vivió David. Vivió ese dolor de huesos, ese lamento, esa sequedad. Sí, fueron dolores terribles, pero aquel quien continúa en su pecado, sabiendo que está mal,
ya está padeciendo. Está padeciendo un dolor peor todavía, que es una conciencia cauterizada. David ocultó su pecado, lo confesó, recibió el perdón, vivió con las consecuencias, pero está este otro escenario. El impío experimenta un dolor incomparable, que es esta conciencia cauterizada. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. No está hablando de David. David se arrepintió. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquellos quienes no se arrepienten sí afectan a quienes están a su alrededor. Estamos viendo que el pecado trae consecuencias que afectan a quienes están a nuestro alrededor. Por si pensabas que tu pecado no le afecta a nadie, sí afecta. Pero el corazón no arrepentido, dice Romanos 2:5, que es atesorar para uno mismo ira. No solo las consecuencias, sino ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a ver un texto todavía más agudo en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Nuevamente, no estamos hablando de David. David confesó su pecado, David recibió el perdón de Dios, sí sufrió antes y después. Pero ahorita vamos a ver qué pasó con David. Estamos hablando de Saúl, por decirlo así. Estamos hablando de aquel impío quien está resuelto a seguir por el camino en el que va, a pesar de saber que está mal, a pesar de que ya experimentó el cabestro de Dios, a pesar de que ya experimentó este freno de Dios, este profeta de Dios hablándole, pero dice: yo sigo por donde voy, estoy resuelto a continuar. Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos voluntariamente, mis hermanos, hay ocasiones en las que pecamos sin saber. Hay ocasiones en las que no sabíamos algo, por ignorancia pecamos, y esto no quiere decir que el pecado sea menor, simplemente que somos ignorantes. Pero cuando sabemos que es pecado y decidimos voluntariamente hacerlo y continuar y persistir en ello a pesar de las advertencias, dice: ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no somos ignorantes, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué queda entonces? Una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cómo fue el final o el juicio de Saúl? Saúl vio morir a sus hijos y murió atravesado por su misma espada. Ni siquiera su espadachín lo quiso matar. Dijo: ya mátame. No. Así que él mismo puso su espada y se dejó caer sobre ella. Así murió Saúl. Ya no hubo oportunidad para que se arrepintiera. Ya no pudo hallar a Dios después de que se ensartó en la espada. Ya no hubo. Versículo 10, la segunda parte de ahí de nuestro salmo. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Por eso te hablé un poquito de aquel impío quien no confiesa su pecado, quien a pesar de que es amonestado persiste. Pero ahora vemos a David, quien también sufrió consecuencias terribles, pero dice él: mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mis hermanos, misericordia está implícito en el nombre mismo de Dios. Él es lento para la ira y grande en gesed, en misericordia. Pero David nos está enseñando aquí, por medio de su experiencia, un ángulo de la misericordia de Dios que sobrepasa nuestra mente humana. Nuestra mente humana se limita a decir: ok, misericordia es no recibir el castigo que merecíamos. Ok, ya, eso es misericordia. Sí, pero David nos está mostrando aquí un ángulo de la misericordia de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa nuestra mente humana. Él ya había oído la disciplina que iba a venir sobre él. El hijo iba a morir y todo esto otro que escuchamos. Sin embargo, David se consideraba rodeado de misericordia. ¿Qué te parece? Misericordia no es quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Dios es misericordioso.
O sea que puedo seguir haciendo lo que hago y no pasa nada porque Él es misericordioso. No. Eso anularía la justicia. Si Dios hiciera eso, ya no sería justo. Pero porque Dios es justo, Dios disciplina a sus hijos. Y la disciplina en sí misma no es algo delicioso, no es algo disfrutable, pero es buena. No es algo que, wow, sí, me encanta, pero es algo bueno. Y allí nos muestra el Señor su misericordia. Allí nos recuerda el Señor que es nuestro Padre, porque Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Así que, aunque la misericordia no es disfrutable, es algo bueno porque Dios nos recuerda que es nuestro Padre. Dios nos muestra su misericordia. La misericordia de Dios es activa y tiene un fin, tiene un propósito. No lleva el fin de destruirnos, sino de rescatarnos. ¿De qué? De esos dolores de una conciencia cauterizada, así como la de Saúl. Lleva el fin de rescatarnos de esta horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lleva el propósito de rescatarnos de esta ira atesorada a causa de ocultar el pecado, porque cada día que ocultamos el pecado vamos atesorando ira. Y aquí vemos cómo David, a pesar de ver toda esta disciplina y todo este dolor que vino como consecuencia de su pecado, podía verse rodeado de misericordia. Y a lo mejor ahí estás tú, mi hermano. A lo mejor pecaste, a lo mejor fallaste y estás viviendo las consecuencias, porque las consecuencias no se van. Y pudiera dar muchísimos ejemplos acerca de cómo las consecuencias de nuestro pecado están allí. Por ejemplo, si eras creyente y de repente te desviaste y caíste en alguna adicción, las adicciones traen consigo consecuencias. Desintegración familiar, traen consecuencias en la salud. Y después dijiste, ok, sí, ya el Señor me confrontó, me arrepentí, vine contrito, humillado al Señor, el Señor me perdonó y regresas, pero regresas con esa familia desintegrada, con esa salud dañada. Bueno, mis hermanos, si realmente experimentamos el perdón de Dios, podemos vernos rodeados de misericordia, aún mientras que vivimos con esas consecuencias de nuestro pecado. Y no solo eso, va más allá. Fíjate lo que dice el versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mis hermanos, cuando empezamos el Salmo hablamos de bienaventuranza. Es bienaventurado, es próspero aquel quien el Señor ha perdonado. Es bienaventurado, es recto aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad. Eso nos habla de gozo, eso nos habla de bendición tras haber sido perdonados. Porque el perdón, mis hermanos, no es solamente, ok, bueno, ya, bye. No, el perdón lleva consigo el propósito de restaurarnos. En la salvación, cuando nosotros fuimos perdonados por todos nuestros pecados, el Señor nos restaura, nos justifica, nos declara justos delante de Él y nos restaura con un propósito: enseñar a los transgresores sus caminos. Entiéndase la gran comisión. Y eso debe de producir en nosotros gozo, debe de producir en nosotros alegría. Saber que Dios nos ha dado un corazón nuevo, saber que Dios nos ha dado un corazón perdonado, debe de producir en nosotros gozo que nos lleva a alabarle de una forma expresiva. No de una forma mecánica. Digo, bueno, sí, grito de júbilo. No. Es de una forma expresiva. No necesito que me estén diciendo levanta las manos y aplaude y salta y todo. No necesito que hagan eso. ¿Por qué? Porque he experimentado el perdón de Dios. Porque he experimentado esa restauración de parte de Dios. Y aunque estoy viviendo quizás con las consecuencias de mi pecado, puedo ver la misericordia y el favor de Dios. Porque no terminé como Saúl. Porque no terminé con una conciencia cauterizada, con un corazón endurecido. Porque el Señor tuvo misericordia de mí y mandó a ese Natán para que me amonestara. Mandó a ese cabestro, a ese freno cuando yo actuaba como caballo y como mulo.
Eso está en alabanza. Y no solo en el tiempo de alabanza, mis hermanos, porque nuestra expresión de alabanza no se limita ahí a ese tiempo. Dice la palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Estamos hablando de una esfera de prosperidad, y aquí sí cobra todo el sentido. Hablé del evangelio de la prosperidad, que trae una felicidad pasajera, porque cuando obtienes eso que tanto anhelabas, te das cuenta que pues ya no te llena. Pero ¿cómo no nos va a llenar esto? Dice también el Salmo 1: bienaventurado, próspero el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Eso es prosperidad. Es meditar en la palabra, meditar en el perdón, meditar en las misericordias de Dios, en cuán bueno ha sido para con nosotros. Por eso le bendigo en todo tiempo, y su alabanza está de continuo en mi boca. No la queja, sino la alabanza. Él ha cambiado nuestro lamento en baile, en danza, en gozo, y esa es la bendición que trae el perdón. Y vemos, para finalizar, 4 lecciones de este salmo masquil, este salmo de enseñanza. La primera lección que aprendemos es que debemos de confesar nuestro pecado antes de que venga Natán. Eso es lo que dijo David: no seas como el caballo o como el mulo que necesita un Natán para que pueda obedecer y para que pueda volverse a Dios. No. Es mejor, mis hermanos, de que antes de que llegue este profeta de Dios y que nos meta el freno, que nos infringe ese dolor, mis hermanos, es mejor confesarlo antes. Dios honra y Dios perdona, pero ve de una manera distinta a aquel quien sin que lo cachen confiesa su pecado. Aquel quien sin que lo reprendan y lo amonesten y lo exhorten confiesa su pecado. De eso se trata la comunión con Dios. Tener comunión con Dios no se trata solamente de leer un devocional, sí, qué bonito ya. No, tener comunión con Dios es estar desnudo delante de Él, porque todas las cosas están desnudas ante su presencia. Y es venir delante de Él y decirle: Señor, tú lo sabes todo, de todas maneras, pero tú me mandas a que confiese mi pecado, porque cuando yo confieso mi pecado, estoy midiéndolo con la regla de tu palabra. Estoy diciendo: aquí está esta actividad, aquí está esta conducta, aquí está esto, Señor. Al lado de tu palabra no hay excusa. Al lado de tu palabra no hay otro nombre que yo le pueda poner. No hay nada de lo que yo lo pueda disfrazar. Tú lo conoces todo, Señor. Te lo confieso y te pido me perdones. Y te pido, Señor, que me vuelvas el gozo de tu salvación y todo esto que vimos la semana pasada. Pero antes de que venga Natán, esta es la primera lección que podemos aprender de este salmo. La segunda lección que podemos aprender de este salmo es que si por alguna razón no lo confesamos y ya está allí Natán frente a nosotros, así como estuvo en su momento Samuel frente a Saúl, que confesemos nuestro pecado, pero que lo confesemos sin justificarnos. David fue breve y dijo: yo pequé contra Jehová. Saúl no. Y a veces, mira, hablamos tanto que en vez de arreglarla, la regamos más. Saúl sí habló mucho y dijo: bendito seas de Jehová el Señor, ¿verdad? Nadie le preguntó nada. Yo cumplí la palabra de Jehová. David no presumió acerca de sus logros espirituales. David no le dijo a Natán: sí, Natán, sí. O sea, sí soy ese hombre, pero ¿no vas a tomar en cuenta todo lo que he hecho? ¿No ves qué tan próspero está el reino conmigo? ¿No ves todas las batallas que hemos ganado? ¿No ves todos los salmos que he compuesto? ¿No ves los instrumentos que he inventado? ¿No ves todo esto, al Goliat que maté? ¿A poco te vas a fijar en ese pequeño detallito? Todas las cosas buenas que he hecho y nomás te vas a fijar en esa mala. No, David no fue una bestia como Saúl, quien sí sacó: yo cumplí la palabra de Jehová, bendito seas tú. Bueno, sí, pero sí perdonamos, pero bueno, no fui yo, fue el pueblo. Y bueno, sí lo perdonaron, pero es para ofrecer sacrificios. No, David dijo: pequé
contra Jehová. Saúl dijo todo esto y dijo, ok, bueno, sal conmigo y hónrame. Estaba preocupado por su reputación. Pero David no se preocupó por su reputación. Hizo a un lado su corona, hizo a un lado su posición de rey y se humilló como cualquier otro mortal pecador. Pero recibió ese perdón. Así que si ya está frente a nosotros el profeta, confesemos nuestro pecado tal y como lo hizo David. La tercera lección que aprendemos de este salmo es agradecer por la disciplina que estamos viviendo. Tú dices, ¿cómo? Sí, es que, como decía, en la disciplina Dios nos muestra su amor y nos recuerda que es nuestro Padre. Dice la palabra que aquel quien se deja sin disciplina es bastardo y no hijo. Así que yo sé que es difícil recibir la disciplina de Dios, recibir el dolor de Dios, que el dolor que el Señor nos pone. Yo sé que es difícil, pero la lección que aprendemos es que hemos de agradecer por esa disciplina. Decir, gracias Señor, sí duele, pero gracias. Gracias porque tú me demuestras que soy tu hijo, porque tú me muestras tu amor, porque tú al que amas disciplinas. Sufrimiento hay para aquel quien no es disciplinado. Sufrimiento hay para aquel quien, ok, ¿eso quieres? Adelante. ¿No fue lo que pasó con Saúl? Hónrame delante del pueblo. Ok, Saúl, está bien. Pues ya te hiciste tu estatua ahí, ¿verdad? Por tu victoria, ok. Ya te levantaste un monumento, ok, está bien. ¿Quieres que te honre? Ok, pues vamos. El profeta fue con él. Y hay veces que Dios nos concede nuestras necedades, pero en eso ya va el juicio. Y ahí hay que temblar. Ten cuidado si tienes pecado oculto y las cosas están saliendo bien según tú. No puedes decir, ya me salí con la mía. No, nadie se sale con la suya ante Dios, a menos que no seas su hijo, a menos que seas bastardo. Estoy usando las palabras bíblicas. Pero si tú estás experimentando la disciplina de Dios, agradécelo. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Nos encanta decir, Dios me ama. ¿Cómo me ama el Señor? Dios es amor. Sí, nos encanta decir eso. Pero también digámoslo cuando estamos siendo disciplinados por Dios. Y a veces asociamos disciplina con simplemente, lo sentaron a la banca. El que estaba cantando y el que estaba tocando lo sentaron. Y está en disciplina. No. Disciplina lo estamos viendo aquí en la palabra. Dios puede enviar o permitir una enfermedad a nuestra vida como disciplina. Y nadie te sentó, pero a lo mejor hay una enfermedad que Dios permitió en tu vida. A lo mejor hay debilidad, hay sequedad de huesos, qué sé yo, hay muchas circunstancias que el Señor usa como disciplina. Y bueno, la bendición también de ser disciplinados en la iglesia, pues es también muestra de amor de parte de la iglesia, de parte de Dios hacia nosotros. Pero aprendamos a agradecerlo. Esta es la tercera lección que tomamos de este salmo. Y por último, la cuarta lección que nosotros aprendemos es que si hemos pasado ya por este proceso de haber sido confrontados con nuestro pecado, o ya sea que lo hayamos confesado antes o que lo hayamos confesado al haber sido confrontados, y que experimentamos ya una disciplina, después de todo esto no debe de quedarse allí. Porque hay quienes han experimentado el perdón de Dios y no, pues sí, ya Dios me perdonó, yo era terrible y esto, aquí ya Dios me perdonó y aleluya y ya. No, mis hermanos, acuérdate que este es un salmo masquil, es un salmo de enseñanza. Y cuando David estaba allí confesando su pecado, dijo, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, para que entonces con el gozo de tu salvación yo pueda enseñar a los transgresores tu camino. Recibimos perdón y recibimos restauración no para ser puestos en un aparador, mis hermanos. Me causa mucha bronca cuando hay creyentes, sobre todo los que ya están avanzados en edad, y dicen, no, pues yo ya hice. No, pues yo ya. En mis tiempos hice aquello. En mis tiempos hice, ahora que vayan los jóvenes. Sí, está bien, que vayan los jóvenes. Pero yo no veo al apóstol Pablo así jubilándose, ¿no? Al apóstol Juan tampoco, quien ya murió en la isla de Patmos, ¿no? O sea, ya exiliado hasta su último aliento, sirvió a Dios y lo sirvieron todavía con mayor intensidad.
No llega un punto de jubilación para nosotros en donde decimos, ok, ahora ya pónganme en el aparador y ya acabé. No, mis hermanos, el Señor sigue obrando en nuestras vidas y esta restauración es para que nosotros podamos enseñar a los transgresores los caminos de Dios. Podemos parecer repetitivos a veces, podemos parecer, como dicen, cuchillito de palo, pero es que no nos lo podemos callar. Pablo decía, soy deudor y ¿cómo me he de callar esto que el Señor ha hecho conmigo? Y lo vemos en el libro de los Hechos, registrado su testimonio, pues una vez, pero después 2 veces hablado por él mismo, cómo el Señor obró en su vida. Esto fue lo que el Señor hizo en mi vida y cuando yo recibí la revelación no fui rebelde a la visión de Dios. Y eso es, mis hermanos, la 4ª lección que nosotros aprendemos. Si hemos sido ya restaurados, no nos pongamos en el aparador. Hablemos a otros de las maravillas de Dios. Amonestemos a otros, exhortemos a otros, digámosles, no te vayas por ahí, porque yo ya me fui por allí y me fue mal. A veces actuamos así como que, pues ya, así le va a ir, pero no, yo acá, el Señor, Dios y yo. Esa es la bendición de ser parte de la iglesia, que estando en medio de otros creyentes podemos amonestarlos, podemos motivarlos para las buenas obras. Podemos decirle, cuidado, no te vayas por ahí. Yo ya fui, me caí y no me fue nada bien. Y aquel quien es un creyente genuino va a decir, gracias, muchas gracias por esa advertencia. Te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella, como orábamos al principio, penetra. Y en esa espada que penetra nos causa dolor muchas veces. No es cómodo, pero es mejor incomodarnos por tu palabra, por el profeta que viene y nos amonesta, o por la disciplina, que ser pasados por dolores a causa de nuestro pecado, que ser endurecidos por nuestro pecado. Líbranos, Señor, de que seamos de aquellos quienes, a pesar de oír tus advertencias, permanezcamos allí en nuestro pecado. Ahí en tu lugar, mi hermano, ahí donde estás, en tu casa, en donde quiera que te encuentres, hagamos un selá, una pausa y meditemos en lo que hemos oído. El Señor nos ha hablado por medio de salmos y nos ha consolado, nos ha instruido, pero antes de que retomemos nuevamente la serie de los viernes, el Señor nos quiere dejar con esto. Nos quiere dejar con esta hermosa experiencia de alguien más, para que no seamos nosotros ese David quien tuvo que vivir sus consecuencias. Todo esto, mis hermanos, podría haberse evitado si David hubiera ido a la guerra en donde estaban los demás reyes. ¿Queremos evitar el dolor? Sí, entonces mantengámonos ocupados en donde debemos de estar. Todo eso se hubiera evitado si David no hubiera estado ocioso, viendo lo que no debería de ver, hablando lo que no debería de hablar, haciendo lo que no debería de hacer. Y quizás ahora el Señor nos trae a nosotros esa advertencia cuando estamos a punto de hacer lo que no debemos de hacer. Cuando estamos a punto de tomar esa decisión, el Señor nos está advirtiendo. Yo te digo, hay misericordia de Dios, sí, hay amor de Dios, sí, hay restauración de Dios, pero podemos evitarlo en muchas ocasiones. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Queremos, Señor, vivir en santidad. Queremos serte fieles a ti, no para vernos bien nosotros, sino para que tú seas exaltado y tú seas glorificado. En esos tiempos, Señor, en donde parece como que ya está mejorando el asunto, no queremos bajar la guardia. Queremos buscarte con el mismo ímpetu que
como cuando estaba todo esto iniciando y había incertidumbre. Queremos buscarte, Señor, dedicarte nuestra vida y dejar de pensar solamente en cosas superficiales, sino ver nuestro propio pecado como algo grave, como algo que te ofende a ti, como algo que te afrenta a ti. Sigue obrando, Señor, en nuestras vidas, porque cuando nosotros experimentamos este gozo del perdón, entonces podemos perdonar a otros, aquellos quienes vienen y nos piden perdón. Podemos desde antes perdonarles como tú nos perdonaste a nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso y puedes aún ablandar esos corazones endurecidos, porque mientras que haya vida, hay esperanza. A ti te exaltamos y a ti te glorificamos, Señor. Levanta tus manos y adoramos al Señor. Dile: hoy vengo humillado ante ti. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Una vez más, al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Mi corazón te busca, Señor, mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Yo soy el que aguarda. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti. Vengo humillado ante ti, Señor, confesando mi pecado, reconociendo que tú puedes limpiar, que tú puedes perdonar y restaurar, para enseñar a los transgresores tus caminos, hasta que tú vuelvas. Enseñaré, te serviré,
te adoraré, Señor, en humildad. Señor, en los íntegros es hermosa la alabanza. Tú, Señor, te deleitas en aquel quien vive humillado ante ti. Y nosotros nos deleitamos también y queremos deleitarnos en ti, disfrutar de esta dulce comunión contigo cada día, cada día. Gracias, Señor, porque tú nos guías en este trayecto hacia la eternidad. Que podamos cada día, Señor, ser más parecidos a ti, vivir en santidad y así, Señor, dar evidencia de que somos tus discípulos. Bendice a cada familia, Señor, y escucha nuestras peticiones. Sabemos que escucharás y le darás prioridad a la petición de aquel quien ha venido ante ti confesando su pecado, ya sea para salvación o aquel quien se había apartado de ti, se había desviado de tu camino, pero al escuchar tu palabra ha vuelto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo en la próxima transmisión. Que tenga un buen fin de semana y les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos de Casa de Oración Houston y a quienes nos ven también en la transmisión. Que Dios les bendiga.